Bueno, pero ahora empecemos a darle uso a la herramienta para que comprendamos un poco su funcionamiento y analicemos el código para que logremos afianzar muy bien el tema de las matrices. En primer lugar, como dijimos anteriormente, vamos a inspeccionar nuestro código. ¿Listo? Vamos a la opción de Application y posteriormente al Local Storage y vemos nuestro archivo. Como se dieron cuenta ahorita, nosotros eliminamos los datos, hicimos una limpieza del Local Storage para poder empezar desde ceros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pinchar en el botón Agregar. Como pueden darse cuenta, nos pide el primer dato, que es el número de la cédula de la persona, en este caso el docente. Le voy a colocar ese número y le vamos a colocar de nombre Juan y le da 32 años. Él nos envía una ventana emergente para confirmarnos los datos que va a agregar dentro del local storage. En nuestro caso, inicialmente dentro de nuestra matriz. Recuerde que lo que hacemos primero es guardarlo en la matriz y luego, si de la matriz pasa al local storage. Entonces le vamos a dar a aceptar, nos dice que el registro fue agregado satisfactoriamente y efectivamente podemos verificar que ya se nos agregó el primer dato. Vemos que tenemos la clave docentes que viene siendo como el nombre de la matriz. En nuestro caso, pues vendría a ser, viéndolo desde el punto de vista de base de datos, vendría a ser como nuestra tabla y aquí vendrían a quedar los datos. Entonces recuerden, esta viene siendo la matriz, este viene siendo los datos. Y vemos que acá, al desplegar acá, podemos darnos cuenta que esta es la posición 00, donde va a ir ¿quién? La identificación, la 01 va el nombre y en la 02 va la edad. Pero bueno, eso lo estamos viendo acá desde nuestro navegador, pero vamos a darnos cuenta cómo fue ese procedimiento internamente dentro de nuestro lenguaje de programación. Entonces, lo primero que vamos a fijarnos es que cuando pinchamos en el botón matriz agregar, en su evento clic se va a disparar este procedimiento o este método. Y lo primero que nos damos cuenta es que existe un condicional, una pregunta que nos dice que si el elemento o la clave docentes está dentro del local storage. Recuerden que cuando yo les acabo de presentar este elemento o esta clave docentes no se encontraba, ¿recuerdan? Que fue cuando hicimos la limpieza de la data. Entonces, volvamos a repetir el procedimiento. Si ven, ahí, en este momento, no está el elemento o la clave docentes. Por tanto, cuando damos por primera vez clic en el botón agregar, esto está vacío. Por tanto, no tiene ningún docente. Y es por eso que cuando pinchamos en el botón agregar, el condicional nos pregunta que si el elemento docente está en el local storage. Como no está, entonces no vamos a ingresar a la parte del sí, sino que vamos a la parte del no, porque no se encuentra. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a instanciar un objeto de tipo arreglo y lo vamos a llamar matriz nueva. Este es un breve repaso a lo que vimos la clase anterior con respecto a herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Recuerden que igual new lo que nos dice es que vamos a instanciar un objeto de tipo arreglo y el nombre que le vamos a dar va a ser matriz. En este caso, matriz nueva. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Recuerden el concepto que les dije hace un momento que la matriz realmente es un arreglo de arreglos. Entonces voy a ingresar a Excel para que ustedes puedan visualizar al mismo tiempo el ejercicio y comprendan este concepto. Lo voy a dejar a un lado, le voy a decir que un nuevo libro en blanco y lo voy a colocar aquí a este lado para que ustedes puedan ver un poco lo que esto significa. Entonces, fijémonos, voy a achicar un poco acá. Fijémonos que aquí lo que hicimos fue instanciar un arreglo, en este caso, vamos a instanciar un arreglo y ese es el que lo voy a colocar acá. Voy a instanciar un arreglo, voy a colocarlo así. Y nos dice que en la posición 0, como pueden ustedes darse cuenta acá, nos dice que vamos a instanciar un nuevo arreglo de ¿cuántos elementos? 3, ¿verdad? Entonces, en la posición 0 vamos a instanciar un objeto de tipo array con 3 elementos. ¿Qué significa? Que lo que yo voy a hacer es que en la posición 0, que es esta, le voy a crear un arreglo de 3 elementos. Por eso decimos que la matriz es un arreglo de arreglos. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí es donde yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que en la posición 00, fíjense que vamos a llamar la función parseInt para que nos convierta en un número entero lo que el usuario ingrese en el PRON, en la ventana emergente, para solicitar el número de la cédula de la persona, que es lo que nosotros hicimos en primer lugar. Entonces voy a hacer ejecutar esa acción. Le vamos a decir que el número de la cédula de la persona es 1234 y volvamos nuevamente al código y podemos percatarnos que nos dice que ahora en la posición 01 nos va a solicitar el nombre de la persona. Entonces es ahí donde yo le voy a colocar, entonces voy a poner acá 1234 y en el nombre de la persona le voy a colocar Pepe. ¿Listo? Y eso es lo que voy a hacer entonces acá en la ejecución. Nombre de la persona, Pepe. Volvamos nuevamente a nuestro código y ahora
como pueden ver, ya lo agregamos también acá en nuestro, llamémoslo así, en nuestro diseño, en nuestra plantilla de Excel, y nos va a decir que ahora en la posición 02 nos solicite la edad de la persona. Lo mismo, como es un número entero, le vamos a decir que lo convierta a través de esa función entera, ese valor, y lo asigne en esa posición 02. Entonces vamos a decir que la edad va a ser, no sé, 34. Entonces eso mismo vamos a hacer acá dentro de nuestra aplicación, 34, y le vamos a dar Enter. Aquí nos sale una ventana emergente donde nos permite confirmar que estos datos son los que se van a agregar. Viéndolo en el código, es efectivamente este alert, donde nosotros lo que hacemos es mostrarle al usuario los datos que pretendemos agregar y que ya se encuentran dentro de la matriz nueva en dichas posiciones. De lo que vamos a decirle es, señor usuario, si está conforme con que esa acción o le estamos notificando que esa acción es la que se va a realizar, que se van a agregar esos registros efectivamente. La cédula que tiene ese dato de esta posición. Luego hacemos un salto de línea y presentamos el nombre y la edad. Y luego de que presentamos ese mensaje, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos al local storage, vamos a decir o vamos a utilizar la propiedad setItem, es decir, vamos a insertar, agregar, poner. Set es de poner el ítem que va a tener los siguientes parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre de ese ítem o elemento o de esa clave. Ok, ¿listo? Y el siguiente parámetro es el elemento que pretendemos colocar allá o la información que pretendemos colocar allá. Y es la matriz nueva, pero recuerden que nosotros lo que tenemos que hacerla es convertirla a un formato donde pueda ser leído claramente y almacenado claramente esa cadena de información, porque realmente la matriz lo que va a hacer es convertirse en esa cadena para poder ubicarse en el navegador como lo vamos a ver a continuación cuando le dé aceptar. ¿Listo? Le dice el registro fue agregado satisfactoriamente y fíjense que ya queda agregado el elemento y los valores, ¿listo? Que es el otro parámetro que yo estaba agregando. Entonces, ya acá dentro de nuestro navegador, esto se queda convertido como una cadena. ¿Estamos? Entonces, no es el mismo formato que nosotros utilizamos, el JSON que utilizamos nosotros, o parseamos, como decimos nosotros, dentro de nuestro entorno, cuando lo manejamos en la matriz allá en nuestro lenguaje de programación. Es diferente a cuando lo utilizamos y lo dejamos dentro del navegador. ¿Listo? Entonces, para que quede comprendida esa parte. En el navegador se utiliza un formato diferente al que manejamos nosotros para la manipulación de esos datos. ¿Estamos? Ya tenemos que en la posición 00 está esa identificación, en la 01 está otra, y en la 02 el dato de la edad. ¿Listo? Entonces volvamos nuevamente al código y fijémonos que efectivamente la siguiente línea es el alert o la notificación o ventana emergente donde le hacemos saber al usuario que el registro fue agregado satisfactoriamente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer eh, la adición, llamémoslo así. Entonces vamos a hacer ahora una nueva inserción de datos. Vamos a agregar otro y vamos a decirle que va a ser 2, 3, 4, 5. Vamos a decirle que la persona va a ser Lola y la edad va a ser 28 años. ¿Listo? Entonces eso mismo es lo que vamos a hacer acá en el procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es pinchar en el botón, se va a ejecutar las siguientes sentencias de código o bloque de código cuando demos clic y vamos a preguntar que si ya el elemento docente está en el local storage. Como ustedes se dieron cuenta, el elemento docente ya se encuentra en el local storage, como pudimos fijarnos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya la variable matriz nueva, lo que va a hacer es getItem es tomar, recuerden que hace un momento lo que hicimos fue setItem, que es poner el elemento. Ahora lo que vamos a hacer es ir al local storage y tomar el elemento docentes. ¿Por qué el elemento docentes? Porque pueden haber muchas claves, muchos elementos allá dentro de nuestra local storage. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el elemento docentes y aquí nuevamente lo que hacemos es parsear. Recuerden que lo que tenemos que hacer ahora es utilizar esa información que está en un formato distinto en el navegador y convertirlo a un formato que nosotros podamos manipularlo acá dentro del lenguaje de programación. Entonces, por eso vamos a aplicar esta función, este parseo. ¿Y qué vamos a parsear? Lo que hay en matriz nueva. ¿Y qué es lo que hay en matriz nueva? Lo que tomamos del local storage, listo, del elemento docentes. Lo convertimos ahora acá en nuestro formato y ahora ya lo podemos manipular como una matriz. Lo que sigue es que vamos a declarar una variable llamada elementos y este lo que va a hacer es tomar la propiedad length de la matriz nueva, es decir, la que va a tomar la cantidad de elementos de la matriz nueva. Ella nos va a indicar que hay un solo elemento por ahora, el que hemos hecho. Entonces nosotros vamos a aprovecharnos de ese dato. Recuerden que para nosotros la posición es 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar, en lugar de decir, por ejemplo, contador más 1, y así sucesivamente, lo que vamos a decir es que ¿cuántos elementos tenemos en la matriz? 1. Entonces, vamos a manejar esa variable no como el dato específico, sino como la posición, la cantidad. Pero acá lo vamos a utilizar como una posición. ¿Qué significa? Que si hay un elemento, entonces nosotros vamos a utilizar eso para decir que la matriz en la posición, elementos tiene un valor de 1, entonces
matriz en la posición 1 y le vamos a decir, recuerden que cuando agregamos nuestro primer elemento fue la posición 0 y lo que hicimos fue que instanciar un objeto y decir que va a ser de tipo arreglo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la matriz en la posición 1, así como hicimos antes en la posición 0, ahora lo vamos a hacer con la posición 1 y le vamos a crear 3 casillas más o lo vamos a convertir en un arreglo que tenga 3 casillas más. Entonces lo que vamos a hacer es en esa posición 1, recuerde que este es 0 y 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es declararle y crearle un arreglo de 3 elementos. ¿Para qué? Para ahora decir que en la posición elemento, o sea, 1, 0, vamos a pedir la cédula, que fue lo que nosotros hicimos hace un momento acá, pedir el nombre y pedir la edad. Entonces, eso mismo vamos a hacer en la posición 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Luego, ¿qué vamos a decir? Vamos a mostrar la ventana emergente para confirmarle al usuario los datos que se van a agregar dentro del sistema. Entonces, vamos a mirar que efectivamente sale la ventana emergente concatenando los datos que se pretenden agregar dentro de nuestra matriz. Al darle a aceptar, nos dice que el registro fue agregado satisfactoriamente y, como pueden ver, ya tenemos los siguientes datos, es decir, el registro número 2. Recuerden que acá las posiciones es 0 y 1. Entonces, ya en la 0, 1, como vimos, tenemos los datos de Pepe y ahora en la 1, 0, 1, 1 y 1, 2 tenemos los datos de Lola. Volvamos nuevamente acá para que continuemos el procedimiento y fijémonos que hacemos el mismo proceso que hicimos hace un rato. En el local storage vamos a poner el ítem. En este caso lo que estamos realmente haciendo es sobreescribir el ítem porque allá en el navegador ya está el ítem docentes. Lo que estamos haciendo ahorita es mandar a sobreescribir. Vamos a sobreescribir el elemento docente. Entonces lo que va a hacer es borrar el que tiene allá en el navegador y va a colocar este que acabamos de hacer. Ustedes dirán, bueno, pero luego no es el mismo. Sí, es el mismo, pero recuerden que el que está en el navegador tiene un solo registro y este que pretendemos agregar ya tiene 2 registros. Fíjense, la matriz nueva que estamos manipulando acá dentro de nuestro lenguaje ya ahora tiene 2 registros. Entonces lo que va a hacer es sobreescribir ese elemento, esa clave, y ahora va a colocar la que tiene 2 registros, que es lo que vimos efectivamente que sucedió acá. Y así sucesivamente cada vez que nosotros vayamos a agregar un dato. Posteriormente encontramos el botón listar, que es el que nos va a decir cuántos datos hay y quiénes son los datos que están ahí. Nos dice que la cantidad de datos son 2, como ustedes saben, y nos va mostrando uno por uno los datos. Primero los de Pepe y ahora los de Lola. ¿Cómo hace ese procedimiento? Ya nosotros vimos cómo se manejan los ciclos, hicimos la explicación con el señor For, ¿recuerdan? Entonces vamos acá al botón listar y lo que hace que es, recuerden, este procedimiento siempre se va a repetir. La variable matriz nueva va a ir a tomar lo que hay en el local storage, particularmente el elemento docentes. Toma el elemento docentes, se lo trae para acá, pero recuerden que tenemos que aplicarle una función JSON para parsear esos datos y poder manipular esos datos y convertirlos realmente en una matriz que nosotros podamos acá llevar a cabo diferentes tipos de operaciones. ¿Listo? Entonces ya ahora sí la parseamos y ya la podemos manipular acá dentro de nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a decir que la cantidad de datos, que es el alert o la ventana emergente que mostramos hace un momento, indicando que la cantidad de datos es matriz nueva.len. Recuerde que esa es la propiedad que tienen las matrices para poder indicar cuántos elementos tiene. Entonces simplemente lo que le decimos es cantidad de elementos o de datos, en este caso 2. Y luego iniciamos un ciclo for que va a iniciar en 0 hasta y menor a matriz nueva.len. ¿Por qué a diferencia de la clase anterior no le ponemos menor igual? Porque recuerde que menor igual va a ir hasta la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, si decimos i menor igual a 2, porque len significa que hay 2 elementos, si decimos que en la posición 2 vamos a encontrarnos que no existe dicha posición. Recuerden que si hay 2 elementos, son la posición 0 y la posición 1. Por tanto, debemos de ir hasta menor a esa cantidad. No debemos de incluir el extremo. Y posteriormente vamos a hacer un alert o mostrar una ventana emergente donde vamos a concatenar los datos que se encuentran en dicha posición. Posteriormente podemos ir a ver el método o en el caso botón modificar, que lo que nos dice es ingrese la identificación a modificar. Voy a colocar una identificación X que no se encuentra y notamos que nos dice que no fue encontrada la cédula. Entonces vamos ahora sí a colocar una que sea, no sé, 2, 3, 4, 5 y le vamos a colocar una nueva cédula. Vamos a colocarle, no sé, 9876. El nombre va a ser Pedro y la edad digamos que va a ser 21 y nos va a decir que los datos fueron modificados satisfactoriamente y podemos fijarnos acá que tiene toda la razón, modificamos los datos. ¿Listo? ¿Cómo se hizo este procedimiento? Recuerden que acá tenemos el método modificar. Cuando pinchamos en ese botón, volvemos a repetir los pasos anteriores. Matriz nueva va y toma lo que hay en el elemento docentes, se lo trae, lo parseamos para poderlo manipular acá y luego solicitamos
la identificación que deseamos modificar. Recuerden que eso fue lo primero que preguntamos. Ingrese la identificación que deseamos modificar. La guardamos en esta variable y vamos a utilizar una variable control que la podríamos dejar como tipo boolean, es decir, verdadero o falso, pero para nuestros efectos vamos a dejarlo como 0 o 1. ¿Qué es lo que va a hacer control? Lo que va a decir es que si encuentra el dato, va a tener un valor de 1 y si no lo encuentra se va a seguir manteniendo como 0. ¿Para qué? Para que posteriormente preguntemos que si fue 1, es decir, que si lo encontró, muestre un mensaje que diga que los datos fueron modificados satisfactoriamente. O como pasó al principio, que colocamos un dato X que no existía, entonces significa que control ya no es 0, ya no es 1 que diga, sino tiene un valor de 0 y por esa razón fue que nos apareció este mensaje que dice que no fue encontrada la cédula. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, iniciamos un ciclo donde recorremos todos los elementos, en este caso de la matriz, y lo que hacemos es preguntar que si matriz nueva en el campo 0, es decir, en la fila I, posición 0, que es donde siempre se van a guardar las identificaciones, vamos a verificar que si la que está en ese registro es igual a la que queremos modificar. Si sí, pedimos los nuevos datos. Si no, entonces seguimos recorriendo el ciclo, ¿listo? Y recuerden que cuando encuentren el dato, pues automáticamente la variable control va a tomar un valor de 1. Seguidamente, hacemos el mismo procedimiento, como ya hicimos el cambio, vamos a sobreescribir el elemento o clave docentes y lo dejamos con los nuevos datos de la nueva matriz. Y en el caso de eliminar, sucede algo parecido. Vamos a recorrer los elementos, pero aquí, como vamos a dejar un campo que se va a poder repetir, este ejercicio efectivamente lo vamos a dejar con un pequeño error para que ustedes, por favor, lo solucionen. ¿Y cuál va a ser el error? Que yo voy a permitir que se eliminen algunos registros, pero cuando son registros masivos, es decir, varios datos que tienen la misma identificación, algunos se van a sobreescribir y se van a repetir. Lo que ustedes van a tener que hacer como misión va a ser que la matriz quede como debe ser, sin elementos repetidos, pero también que no nos quede espacios vacíos dentro de la misma. Asimismo, quiero que ustedes utilicen este concepto de local storage y de matriz para que ustedes dimensionen una matriz que me permita, no sé, calcular la suma de matrices, resta de matrices y multiplicación de matrices. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que esas matrices queden guardadas en el local storage y pueda realizar operaciones diferentes. ¿Estamos? Entonces, la invitación es para que, aparte de modificar este modelo que les estoy entregando para que el método de eliminar quede correctamente, también solicito a cada uno de ustedes que por favor manejen el concepto de local storage dentro de las matrices, matriz A, matriz B, y puedan hacer operaciones de matrices como suma, resta y multiplicación, y que dichas matrices queden guardadas o almacenadas dentro del local storage. Y qué interesante sería que yo pudiera de pronto modificar esos datos, mostrar esa matriz, y recuerden que al tenerla en el local storage vamos a poder acceder a ella las veces que quiera sin tener el problema que hasta el momento teníamos, y es que cuando ejecutamos nuevamente nuestro programa, tenemos que agregar los datos desde cero, ya que cada vez que cerramos la ventana, se nos borra la información. La institución universitaria Uniespinal y el programa de Ingeniería de Sistemas por Ciclos Propedéuticos les agradece la atención prestada en el día de hoy. Nos vemos, si os quiere, dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego.